Valdivia fue elegida como la mejor ciudad para vivir, seguida de Viña del Mar y La Serena. Así lo reveló el Barómetro Imagen Ciudad 2019, un estudio que evalúa 24 urbes del país respecto a las condiciones que ofrecen para la vida, el trabajo, el estudio. En este último aspecto aparecen Santiago y Concepción como las mejores. Vamos a conocer más, ¿no?, de qué es lo central para que una ciudad ofrezca un buen vivir a sus habitantes. Lo conversamos con Carolina Rojas, académica del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica. Carolina, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Mundo Plus Vanguard. Gracias por la invitación. Bueno, cuéntanos un poco del estudio, ¿no? ¿Qué es lo que se mide? Porque hay un tema de percepción, de imagen ciudad. ¿Cuáles son los indicadores ahí que se consideran? Sí, bueno, el Barómetro de Ciudades mide la imagen, específicamente la imagen que tenemos de la ciudad. Y es una encuesta que se hace a 2.088 personas, donde se les pregunta, ¿cierto? O tienen que calificar la percepción que tienen en cuanto al lugar para vivir, lugar para trabajar, lugar para estudiar y para visitar de 24 ciudades chilenas. Ya. Y tienen la particularidad de que responden personas que no viven necesariamente eso en la te quería ciudad. preguntar, Entonces, es decir, la pregunta es para un habitante de cualquier ciudad en relación a todo el resto de las ciudades. 24 ciudades. Por lo tanto, todos opinan de su propia ciudad y de las otras ciudades. Claro, ya. y de los imaginarios también que tenemos del resto de las ciudades del país. Aunque quizás no conozcan la ciudad. Claro. O sea, es imagen. Exactamente. Claro, es la imagen, que puede ser muy importante, ¿cierto?, para invertir en la ciudad o para que las mismas autoridades reconozcan el valor que se le está dando a los recursos que tienen sus ciudades. Es interesante porque, claro, a veces la imagen puede ser algo distinta a lo que ocurre en términos más objetivos en relación a esas ciudades. Y en general nosotros somos bien críticos de los lugares que vivimos y a veces, ¿cierto?, de otros lugares te dicen, oye, pero tu ciudad tiene mucho verde, o tu ciudad tiene caminatas, es muy fácil caminar, por ejemplo. Es verdad. Y en general hay una percepción bien negativa de Santiago. Claro. Una ciudad bastante complicada, difícil. Es cierto, hay razones para cuestionarla, pero también hay otras razones para quererla. Celebrarla, exactamente. Hablemos de justamente los indicadores que se consideran cuando hablamos de la mejor ciudad para vivir. Sí. Porque es bien importante y es distinto a lo que pasa con, por ejemplo, la mejor ciudad para trabajar o para estudiar. Claro, para vivir hay factores relevantes como son, por ejemplo, la calidad del espacio público, si tiene comercios, tiene servicios, si hay universidades para estudiar, si hay espacios naturales, verdes, si hay calidad medioambiental, si hay equipamiento público. O sea, todos esos factores son relevantes para decidir, aquí es rico o me satisface vivir. Y en ese sentido, Valdivia saca el primer lugar porque Valdivia puntúa muy bien en lo que son los espacios naturales y espacios verdes. Bueno, claro. Jardines, parques. Y claramente sí, o sea, todos tenemos una imagen de Valdivia como una ciudad muy verde. De hecho, según la OSD, está entre las ciudades más verdes de Chile. Y además una ciudad bien ecológica, ¿cierto? Porque confluyen varios ríos, 3 ríos, el Caucao, el Río Cruce, el Calle. Y tiene este valor de los recursos naturales que se percibió muy bien en la encuesta. Y esa ciudad entonces tiene un atributo en ese sentido muy alto en la calificación, porque lo que se hace es ir puntuando, poniéndole una nota a cada uno de esos atributos. Claro, por ejemplo, Valdivia queda bastante bien en el ranking en todos los atributos, pero en los espacios verdes es donde se dispara, queda el primer lugar. En relación a otras. Claro, pero como en el resto está siempre entre las 5 primeras ciudades, queda muy bien calificada. Y lo interesante... Perdón, Carolina, que te interrumpa, pero estaba viendo cuál era la evaluación en los últimos años y Valdivia partió bien atrás. Claro. Y después empezó a subir mucho en la percepción que existe de la gente de una buena ciudad para vivir, hasta que ya lleva un par de años en que se ha transformado en la mejor ciudad para vivir. Claro, lleva el 2018 y el 2019, claro. Y es la única ciudad que manifiesta como una tendencia a crecer positivamente. Porque antes la ciudad que había sido, como siempre elegida, mejor ciudad para vivir era Viña del Mar. Claro, hasta el 2017. ¿Y qué pasó con Viña? Yo creo, porque el estudio no dice por qué baja la ciudad, sino que va calificando, ¿cierto?, los distintos valores. Creo que a Viña del Mar primero le ha afectado mucho el tema de las marejadas,
que ha producido muchos cambios en la zona costera Claro. y en pérdidas de equipamiento. Y también Viña bajó mucho en el tema de verde. Y nosotros sabemos que Viña del Mar nace como una ciudad jardín con muchos jardines y zonas de parque, pero al parecer se han ido descuidando un poquito en el tiempo, que ha perdido cierta calidad. O sea, ahí ha bajado la calificación que se le da. Claro, pero de todas formas Viña del Mar sigue siendo la muy segunda alta, mejor. La segunda tiene muchos ¿Y es la que atributos tiene mejor positivos. imagen? Mejor imagen claramente es Viña del Mar. O sea, en el ranking general, Viña del Mar es la mejor imagen. Y esto tiene que ver mucho por factores culturales que tiene Viña, está muy cercana a Santiago y también yo creo que está en la cultura de todos los chilenos. Claro. ¿Cierto? Todos sabemos. O sea, hay alto nivel de conocimiento también respecto a la ciudad. Siempre vemos imágenes de Viña del Mar, del reloj de flores, o sea, de los recursos patrimoniales también que tiene la ciudad. Claro. Pero Valdivia, si bien es una ciudad menos conocida quizás para todos, ha sido bien interesante este repunte que ha tenido el 2018-2019 como mejor ciudad para vivir, siendo que está bastante lejana, ¿cierto?, a los centros más de trabajo. Claro, que ahí hay una Santiago, diferencia Valparaíso. en relación a Viña, que tú decías, queda bastante cerca de Santiago. Claro. Es una ciudad que tiene, podríamos decir, un foco de desarrollo laboral, académico, porque hay varias universidades. Sí, también tiene la posibilidad de hacer turismo cerca, ¿cierto? Tienes las playas, la zona de la quinta región. Y Valdivia no es tan fácil, o sea, no sería muy fácil, por ejemplo, vivir en Valdivia y venir a trabajar a Santiago, ¿cierto? Pero, por ejemplo, en lo que tiene que ver con posibilidades laborales, Valdivia de todas maneras está bien ubicada. Sí, está muy bien ubicada también como lugar para trabajar, de hecho está cuarto lugar. Y también Valdivia tiene una comunidad muy fuerte académica, Bueno, por claro. ejemplo. Hay una vía universitaria muy significativa. También hay muchas empresas que están ligadas, por ejemplo, al medio ambiente. Hay harta innovación medioambiental que está saliendo de Valdivia. Y todo esto se debe también a problemas ambientales donde hay una comunidad bien fuerte. Exacto. En esos temas. Y, por ejemplo, Valdivia destaca mucho en transporte fluvial, tiene el transporte solar por el río Calle, por ejemplo. O sea, salen innovaciones y también productos, ¿cierto?, que sabemos que vienen de Valdivia y que son atractivos. Claro. Qué sé yo, la cerveza, el chocolate. Qué rico. Y esos atributos quizás antes no tenían tanta importancia para quienes son encuestados. Es decir, ahora, por ejemplo, el tema medioambiental es un factor muy relevante. Sí, el tema medioambiental es muy relevante por todo el tema de la contaminación, por ejemplo, y por toda esta conciencia también que se ha ido adquiriendo sobre el cambio climático y los desastres naturales. Por ejemplo, esto también creo que es una razón, que Valdivia hace mucho tiempo que no tiene un desastre natural, que eso ha perjudicado o daña la imagen, por ejemplo, ciudades como Concepción, que tuvo un terremoto fuerte el 2010 o las mismas marejadas en Viña del Mar. Valdivia ha estado tranquilito desde el 60 y eso también influye... Esperamos que siga, sí, por supuesto. También influye en que hay como cierta estabilidad. La sensación natural, de una ciudad segura desde ese punto de vista. Y el verde da esta idea de que es una ciudad muy limpia y muy fresca, ¿cierto?, con ventilación, pero también no hay que quedarse con la idea de que es una ciudad muy ecológica, porque también hay que resolver problemas como la contaminación de la leña y otros aspectos que no hay que dejar pasar, porque si Valdivia, su imagen son los recursos naturales, es donde más tiene que... Con mayor razón habría que ahí poner mucho énfasis. Sigamos revisando algunas de las ciudades que aparecen en el ranking. Decíamos entonces, Valdivia en primer lugar, de ciudades para vivir. Sí. Segundo lugar, Viña del Mar. Y en tercer lugar, ¿quién lo sigue? La Serena. Está, déjame ver. Ya, porque... Después hablemos de Santiago, ¿no? La Serena, que aparece bastante más abajo. Sí, Santiago, de hecho, no aparece en las 8 primeras. No está, no alcanza. No, es Valdivia, Viña del Mar, La Serena, Puerto Montt, Castro, Punta Arenas, Osorno y Concepción. Ahora este ranking... O sea, está bien enfocado en centro-norte, o sea, perdón, centro y sur zonas del país. costeras, diría yo, Viña del Mar, Valparaíso, o sea, el mar, un recurso fundamental, y centro-sur, que son ciudades activas, universitarias, Valdivia, ¿cierto?, Concepción, Puerto Montt también, y bueno, fuera de la zona central, que sería Rancagua, Santiago, Talca, por ejemplo, esas ciudades no aparecen. Ahora, el
la encuesta, la metodología que tiene es preguntarle a las personas la nota que le ponen a la ciudad. Claro. Entonces, lo que muestra la encuesta es el porcentaje de personas encuestadas que calificaron la ciudad con nota 6 o 7. Entonces, por ejemplo, Valdivia tiene un 60% y La Serena tiene un 52%. O sea, son diferencias bien poquitas. Claro, son las dos bastante bien evaluadas en ese rango de notas. Claro, de 6 a 7. Claro. Y aquí, si vemos las tres primeras, que serían Valdivia, Viña del Mar y La Serena, lo que importa es la escala, o sea, lo que está primando es la escala de la ciudad. O sea, la percepción que tenemos de buena ciudad para vivir es una ciudad de un tamaño intermedio. Ah, mira, ese elemento es súper interesante. Súper interesante. Porque además, bueno, aquí hemos hablado en varias oportunidades sobre ciudades inteligentes, claro, cómo mejorar el estándar de calidad de vida de las ciudades. Y el tema del tamaño es una dificultad en el caso de Santiago, por ejemplo. La escala importa mucho, porque Santiago, si bien es una ciudad que tiene muchos aspectos positivos, va a depender de dónde vive y de dónde te trasladas. En cambio, en Valdivia, incluso en Viña del Mar, tú tienes trayectos que son abordables. Exacto. Y en La Serena también. Yo viví en La Serena, por ejemplo, y era muy fácil desplazarse, llegar al centro. También son ciudades que tienen un centro, entonces es mucho más fácil reconocerla. Y además también tienen un patrimonio mucho más concentrado. Por ejemplo, el Día del Patrimonio uno va a visitar ciertos palacios. Claro. En cambio, Santiago, como es una ciudad metropolitana, tiene los problemas de todas las ciudades metropolitanas. Grande, una escala mucho mayor, tiempos de desplazamiento. Mucho tiempo de traslado, mucha congestión. Mucha congestión. Y hay estudios que dicen que el tiempo de traslado está siendo ya el factor principal de la calidad de vida. O sea, cuando uno elige dónde estudiar, por ejemplo, o dónde poner a los niños en qué colegio, son factores fundamentales quizás que antes no te preocupaban tanto. Uno decía, bueno, tengo auto, lo puedo pasar a dejar, pero ahora pasan a ser un problema vivir tan lejos de aspectos que son relevantes para tu vida, el supermercado. De todas maneras, ¿y eso ha hecho que la nota de Santiago vaya bajando? Santiago, efectivamente, de hecho no aparece en el ranking de vivir, o sea, no aparece la estadística para vivir, y Santiago solamente figura para trabajar en segundo lugar y, por supuesto, para estudiar en primer lugar. En primer lugar, porque se entiende evidentemente que concentra la mayor oferta académica. Claro, pero y lo mismo en el trabajo. Claro, o sea, existe la percepción de que existen aquí las mayores oportunidades de estudio y laborales. Claro. Pero que eso tiene un costo, que es las condiciones en las que se tiene que vivir. Claro. De hecho, de las regiones siempre se percibe eso. Claro. O sea, voy a Santiago porque voy a tener mejores oportunidades. Pero es un sacrificio. Pero asumo ese costo. Asumo el costo que implica estar allí. El tiempo de desplazamiento, quizás menos áreas verdes, un aire no tan limpio. Pero esto del aire también es una percepción equívoca, como dije antes. O sea, en el sur se usa mucho combustible para calefacción contaminante como la leña, y aquí, cierto, tenemos la polución, los días que tenemos contaminados, que también sí, perjudicial. Claro, lamentablemente sabemos que el tema de la contaminación ambiental no es exclusivo de Santiago. Claro. Hay otras ciudades, sobre todo en el sur del país, que tienen un problema bastante más grave en ese aspecto. Pero aún así la percepción que existe de imagen de ciudades es mejor. Aunque existan esos factores. Claro. Y otro indicador que me dieron que me llamó la atención fue la amabilidad de las personas. También está medido. Claro. Entonces hay cierto como reconocimiento que en regiones es mucho más amable que en las capitales. Claro. Y eso es como una medida internacional, ¿cierto? Uno va a cualquier capital y te dicen, bueno, los porteños, por dar un ejemplo, no son lo mismo que en Mendoza o, no sé, en París, siempre, ¿por qué? Porque las capitales son más rápidas. Y de nuevo, uno lo vincula a esos otros elementos que mencionábamos. Exactamente, son otros ritmos de vida. Está más apurada, más estresada, claro. Implica otra dinámica de relaciones sociales. Claro, entonces en Valdivia, por la escala, todavía hay muchas personas, por ejemplo, yo conozco académicos que trabajan en la Universidad Austral, que van a almorzar a sus casas, que pueden planificar una reunión tranquilamente en la tarde. Aquí eso ya no se puede hacer. Valdivia es muy bonito, además. Se merece ahí estar en el primer lugar. Carolina, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. De nada. Que estés muy bien. Gracias. Nosotros nos comenzamos a despedir ya de esta edición de Mundo Plus Vanguardia. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestro próximo programa. Que estén muy bien.